Bueno, empezamos describiendo los músculos escapulohumerales o también denominados intrínsecos del hombro propiamente, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este grupo muscular o grupo de músculos vamos a tener que son en número de 6 principalmente, en donde la primera parte que vamos a mencionar, vamos a decir que pues existe dentro de esta clasificación dos músculos aparte de los que conforman el manguito rotador. En sí vamos a mencionar primeramente al deltoides y luego posteriormente vamos a mencionar al redondo mayor. El primer músculo que vamos a mencionar va a ser el deltoides, el segundo el redondo mayor y los otros cuatro restantes que conforman el manguito rotador lo vamos a evidenciar pues en otro próximo video con otra parte, ¿no? Bueno, entonces empezamos describiendo a este músculo que vamos a considerar como escápulo humeral o también que se denominan, como les digo, y les recalco, los intrínsecos del hombro. Y bueno, vamos a empezar con este músculo que hemos mencionado primero, que es el deltoides. El deltoides es principalmente descrito en la literatura que lo relacionan como si tuviese la forma de la letra delta del alfabeto griego, pero esta letra invertida, ¿no? Ahí les enmarco entonces el deltoides. Y bueno, recordemos que la letra delta tiene una apariencia triangular, ¿no? Tendríamos que relacionar entonces al deltoides con ese tipo de estructura, pero como si estuviera el vértice hacia la vista inferior, ¿no? Bueno, mencionamos que dentro la literatura anatómica describen al deltoides principalmente como un músculo que tiene, bueno, dos porciones, ¿no? Una porción que se denomina unipeniforme, que está compuesta por la cara anterior del deltoides, que aquí se las enmarco. La cara anterior, precisamente, o clavicular, va a componer esta parte de la porción unipeniforme. Y luego vamos a tener otra cara posterior, que va a constituir también, bueno, la parte posterior, o también llamada parte espinal del músculo deltoides, ¿no? Y vamos a tener otra parte que se denomina multipeniforme, la parte media que vamos a ver del deltoides, que también recibe el nombre precisamente de acromial, ¿no? Entonces vamos a decir que el deltoides, así viéndolo anatómicamente en nuestro modelo, va a tener tres porciones, una posterior, una posterior y otra media, ¿no? Entonces vamos a decir que igual van a recibir el nombre, la anterior, por ejemplo, se va a llamar, como habíamos mencionado, el o la porción clavicular propiamente, ¿no? La media se va a denominar la porción acromial y la posterior se va a denominar la porción precisamente espinal. Ahora, mencionamos también que, bueno, dentro de la actividad funcional ya del músculo deltoides, nos va a servir para precisamente para la abducción o separación del miembro superior, ¿no? Incluso en la literatura nos refiere que los primeros, o bueno, la primera angulación que se forma precisamente en el miembro superior, ¿no? Del brazo sobre el tórax, los primeros 15 grados va a corresponder a la funcionalidad principalmente del músculo supraespinoso. Ya a partir de los 15 grados, el músculo responsable de la abducción va a ser precisamente el deltoides, ¿no? Entonces es un músculo que participa activamente en la abducción o abducción que estamos mencionando. Entonces, bueno, algo que hay que mencionar de relevancia también es lo que nos interesa, ¿no? En el área de miología nos interesa sus inserciones, dónde las va a tener este tipo de músculo. Y bueno, vamos a ir por las porciones. La primera porción que habíamos descrito, que es la porción anterior, que también habíamos denominado, ¿qué se llama? A ver, está en su mente, piénsenlo. También se denomina la porción clavicular, precisamente porque este tipo de músculo se va a insertar
en la clavícula, como vemos en nuestro esquema 3D de anatomía, ¿no? Entonces vamos a decir que esta porción anterior va a tener una inserción proximal que está cercana a la línea media, que va a corresponder al segmento de unión con la clavícula principalmente, y otra inserción distal que está lejana de la línea media del cuerpo, la cual va a corresponder ya al segmento que va a irse al hueso del brazo, ¿no? Entonces hay que mencionar que en este tipo de inserciones vamos a decir primero, ¿no?, que la proximal, hacemos referencia de que en la clavícula se va a insertar en su tercio distal, o sea, es como que el tercio más alejado del hueso clavicular, se va a insertar, y en la cara de adelante, en la cara anterior. Mientras que en su inserción distal de este músculo, todos van a, bueno, las tres porciones van a terminar en la tuberosidad deltoidea del hueso humeral, precisamente, ¿no? Entonces, respecto a la inserción distal, decimos eso, y respecto a la inserción proximal, lo que habíamos mencionado, que se inserta en la cara anterior y en su borde o tercio distal del hueso clavicular. Para ver la otra porción que nos corresponde, vamos a ver la porción posterior o la porción espinal del músculo deltoides, ¿no? Y bueno, la vamos a aislar en nuestro esquema y vamos a decir que esta va a corresponder a la parte posterior. Como vemos, dentro de sus inserciones, igual vamos a tener una inserción proximal que está cercana a la línea media del cuerpo y otra inserción distal. Bueno, la inserción distal va a acabar en el mismo sector que habíamos mencionado en la anterior porción, la porción anterior. Vamos a decir que todos acaban en la tuberosidad deltoidea del hueso humeral. Entonces, ya mencionando el tema de que la inserción más lejana a la línea media del cuerpo es esa, mencionamos que la inserción proximal va a tener que estar presente en el hueso escapular o el omóplato propiamente. Entonces se va a insertar, como ustedes están viendo acá, en la espina del hueso del omóplato. Saben que el hueso omóplato tiene una cara posterior y otra cara anterior. Vamos a decir que la espina se la logra visualizar anatómicamente en la cara posterior. En el segmento de esta espina, pues se va a insertar en la parte inferior este músculo, ¿no? Y bueno, podríamos decir también que respecto a todo el contexto, podría ser la parte postero inferior de la espina del omóplato, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a su inserción precisamente más cercana que tiene este músculo. Bueno, también hay que mencionar que estas dos porciones, como habíamos dicho, corresponden a la porción unipeniforme, precisamente, que bueno, respecto a su funcionalidad, vamos a decir que estas dos porciones del deltoides tienen mucha funcionalidad en el tema del balanceo de los miembros superiores, el balanceo de todo el miembro superior, izquierdo y derecho, ¿no? Entonces, coordinan ese tipo de movimiento, realizan ese tipo de movimiento, dan viabilidad a ese tipo de movimiento. ¿Listo? Entonces, también mencionar que la porción que habíamos visto anteriormente, quitamos esto, la porción anterior o clavicular que estábamos diciendo, también va a tener una funcionalidad en particular, ¿no? Que bueno, va a corresponder a colaborar al músculo pectoral mayor en la flexión del brazo. Entonces, es algo que hay que mencionar también, y aparte, colabora con el dorsal ancho para la extensión del brazo, ¿no? Entonces, algo de datos relevantes acá, ¿no? A ver, continuamos y tendríamos que describir la porción que nos falta. Entonces la porción que nos falta va a ser la media, o precisamente llamada, como ustedes ya lo saben y lo he venido diciendo de varias veces y de manera repetitiva, en este video, que vamos a decir que es la porción acromial o la porción media del deltoides. Corresponde igual su inserción distal, la más alejada a la línea media del cuerpo, ¿ya? A la tuberosidad
que habíamos dicho, deltoidea del hueso humeral, el húmero. El húmero posee este tipo de, bueno, elemento para poder, bueno, para que este músculo pueda insertarse distalmente, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que en su extremo proximal se va a insertar igual en una parte del hueso escapular o el omóplato. Ustedes saben que esta estructura, que bueno, va en la parte más lateral, más distal de la espina que tenemos en el hueso omóplato o escápula, se va a denominar el acromion o la apófisis del acromion propiamente, ¿no? Entonces vamos a decir que en este lugar es donde tiene su inserción proximal, en la parte lateral del acromion, la inserción proximal de la porción media del músculo deltoides. Entonces, como pueden observar bien ahí, podemos evidenciar en nuestro modelo 3D que tenemos esa inserción. El principal componente medio, que es el multipeniforme que estábamos mencionando, la parte acromial, que por eso recibe el nombre, ¿no? Por eso se le denomina parte acromial o media. Bueno, va a tener principal funcionalidad respecto a la abducción o abducción del miembro superior, ¿no? Realizado por esta porción media del músculo deltoides. También como dato relevante podemos mencionar que el nervio que lo inerva a este músculo en su totalidad, o sea, en tanto la porción anterior, media y posterior, va a ser precisamente el nervio axilar. A veces se pregunta mucho en exámenes, así que hay que tomarlo en cuenta aquello, ¿no?